Hoy les voy a pedir a todos que tengan un poquito de paciencia y que traten de entender lo que les voy a decir. En un libro que estoy preparando, La física y la química del marketing, yo establezco una relación entre las leyes de la naturaleza y las leyes que podrían tener los mercados. ¿Por qué hago esto? Porque los mercados son, para mí por lo menos, fenómenos que se parecen mucho a los fenómenos naturales. De hecho, como están los mercados constituidos por personas, creo que se puede, digamos, tomar esas leyes naturales y aplicarlas perfectamente al mercado. Vamos a tratar de explicar, o voy a tratar de explicar en 3 o 4 de estos videos algunos conceptos de esto. Y voy a comenzar con Newton. Newton es un científico cristiano inglés del siglo XVII que propone, digamos, las leyes básicas de la mecánica. Entonces, dentro de otras propuestas, ¿no? Hace sus incursiones en óptica, en matemática, era alquimista, en el movimiento planetario. Bueno, su aporte es bastante importante, pero básicamente se lo conoce como el padre de la mecánica. Decía antes que los mercados son dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Porque están en constante movimiento. ¿A qué denomino yo este movimiento? Al intercambio comercial. Es decir, un mercado tiene constantemente intercambio comercial y eso lo maneja en movimiento. Vamos a entonces la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo tenderá a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, salvo que no medie una fuerza que, digamos, no restablezca, sino que una fuerza que modifique ese estado. Entonces, fíjense la definición, ¿no? Todo cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y esto nos da el concepto de inercia. ¿Qué es la inercia? Bueno, desde el punto de vista físico es la propiedad de un cuerpo de mantenerse en reposo o tener resistencia al movimiento. Es decir, uno viene en un auto, es el mejor ejemplo de la inercia, viene a 60 km por hora y por más que uno crea que está sentado, también viaja a 60 km por hora. En el momento en que una frenada brusca detiene el auto, mi cuerpo sale expedido, si no tuviera el cinturón de seguridad, sale expedido a 60 km por hora. ¿Cómo se aplica esto al mercado? La inercia en el mercado está dada, o sea, la inercia como concepto físico determina el concepto de masa. Un cuerpo tiene inercia porque tiene masa. Entonces, ¿qué es la inercia y qué es la masa desde el punto de vista económico? La masa, lo vamos a tomar así, cuando uno tiene inercia, digamos, uno mantiene la compra, o sea, se mantiene en reposo, es decir, no adquiere el producto, o se mantiene en compra constante, es decir, tiene la misma frecuencia de compra en general, excepto que medie una fuerza que modifique ese estado. Entonces, ¿qué es la fuerza esta? Sin lugar a dudas que esta fuerza es la estrategia de marketing global de la compañía. Es decir, el esfuerzo de marketing va a ser la fuerza que va a modificar la inercia. Esa inercia es lo que yo denomino la barrera psicológica de compra. Es decir, aquella resistencia natural que tiene el individuo a cambiar de un producto o a comprar algo nuevo o a modificar su conducta basada en los paradigmas que tiene. Eso hace que esa inercia me determine una determinada masa. Y esa masa tiene que ver con los atributos que tiene el producto y con el deseo que toma el consumidor. Y es importante entender que se puede calcular esa masa a partir de los atributos. Yo puedo investigar los atributos y podría calcular la masa de un producto basado en el cálculo matemático que yo tengo de mis atributos, haciendo un cuadro de atributos y logrando llegar a una matriz de deseos, si se quiere. Cuando yo determino el deseo, tengo que entender que el deseo de un producto, que es la necesidad, digamos, soportada por los factores socioculturales, cuando adquiero el deseo, tengo que entender que sin la capacidad de compra ese deseo no sirve para nada. Recién cuando el deseo se suma a la capacidad de compra, yo tengo la demanda de un producto. Por lo tanto, es ahí donde la primera ley de la inercia tiene su sentido dentro del mercado. En el mercado, todos los productos en general van a tener un comportamiento que va a ser tendiente al reposo, es decir, a no venderse, excepto que exista un esfuerzo de marketing que los mueva. Imagínense que usted está
haciendo una hamburguesería de barrio en su casa. Olvídese de los problemas legales y de los compromisos legales que debería tomar, esto de tener un local habilitado, etcétera, etcétera. Imagínese, para el ejemplo, para que entienda el ejemplo nada más, que usted abre una hamburguesería en su casa. En el momento en que el barrio se entera de que usted tiene la hamburguesería, ¿cómo se entera? Y en definitiva usted habla con su vecino, puede llevar algunos volantes, tiene una abertura de su garage, por ejemplo, en donde la gente ve un cartel que dice aquí hamburguesería. Es decir, usted hizo un pequeño esfuerzo de marketing. Imagínese que usted abra la misma hamburguesería y que cierre las puertas, que no le diga a nadie y que no mencione ni siquiera a ningún vecino que usted abrió una hamburguesería en su casa. ¿Vendería algún producto? No. A eso lo llamo yo inercia. A eso tiene que ver la masa, es decir, la capacidad de crear o generar en realidad, porque no se crea, de generar la demanda a partir de los deseos y la capacidad de compra. Entonces, todo producto tiene una inercia que puede ser calculada y sobre esa inercia puede ser calculada el esfuerzo de marketing necesario para hacer que se ponga en movimiento, es decir, que se venda.